Los videojuegos también son ciencia, ¿te diste cuenta alguna vez de eso? Bueno, yo por mi parte me presento, yo soy Moro, así que bueno, hoy vamos a hablar de esto justamente, los videojuegos y la ciencia que hay detrás de ellos mismos, porque no son solo diversión, también hay ciencia, y mucha ciencia. Muchos conocerán Pong, el clásico juego ahí que salió supuestamente el primero en salir, ¿no? Claro, fue el primer juego en venderse posiblemente, pero no fue el primer videojuego hecho. De hecho, hubo otros antes de él, como por ejemplo Space War, que fue hecho por 3 estudiantes del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero no fue hecho con fines comerciales, sino que fue hecho para demostrar la potencia que tenían las computadoras de ese momento. Que para darse una idea, este juego básicamente tenías que destruir un cúmulo estelar, ¿no? Un cúmulo de estrellas. Ok, con tu nave, y también requería de 2 jugadores. Para hacer todos los movimientos de la nave y todo lo que tenía el juego en sí, necesitabas por lo menos hacer 100.000 cálculos por segundo. ¿Se dan cuenta? Todo acá todo lo que requiere, que también es toda la programación detrás del videojuego, requería 100.000 cálculos por segundo. Es un montón. Un dato a destacar de este juego es que está hecho en Assembly. Assembly, para los que no conocen este lenguaje de programación, es un lenguaje en el que están hechos todos los procesadores, o bueno, la mayoría de los procesadores, y bueno, es básicamente un lenguaje de procesamiento muy básico, y es un dato bastante increíble de cómo es que este juego está hecho en Assembly. Acá les muestro un poco del código, justamente en esta foto que van a ver acá en pantalla. Es increíble. Otro de los primeros programas que existieron de videojuegos fue el ajedrez. Y acá te voy a explicar un poco de la razón de por qué el ajedrez en computadora es tan difícil. Porque ¿qué pasa? El ajedrez, lo que se hizo originalmente fue crear algoritmos en función que vayan en función de un oponente humano, de que por cada movimiento que haga, planee ya movimientos. ¿Okay? Este algoritmo se encarga de predecir justamente movimientos humanos. Entonces los jugadores profesionales lo usaban para entrenarse y ver cómo es que sus jugadas eran previsibles y de hecho, bueno, para mejorar su técnica, ¿no? Pero claro, acá está un poco la razón de por qué el ajedrez es tan difícil en la PC. Porque todo el mecanismo está hecho para predecir tus movimientos, todo el algoritmo. Pero ahora veamos lo que es el funcionamiento detrás de un videojuego. Porque sí, vos en un videojuego tenés a tu personaje todo lindo moviéndose, viste, qué sé yo. Pero, ¿sabes lo que hay detrás de ese movimiento del personaje? Todo lo que es hacer eso, todas las líneas y líneas de código que hay, aparte de las matemáticas y la física que hay detrás de eso. Todo eso es ciencia justamente. Y no es algo sencillo, de hecho es algo muy complejo. Sí, ya lo sé, me dirás que quizás es algo simple seguramente, pero no. Es de los desarrollos más complejos que hay. Porque toda la programación, toda la física, todo lo que requiere eso es increíblemente complejo. No es para nada simple. Pero sí, como mencioné, para hacer un videojuego no requerís solo de la imaginación y toda la creatividad detrás. No, también requerís de altos conocimientos en programación. Y todo lo que es ese diseño que hay detrás de los videojuegos que venía mencionando recién. A ver, pero ahora vayamos de a poco. A ver, los videojuegos están hechos mayormente en lenguajes de programación que son los siguientes: C, Java y a veces incluso Python. ¿Okay? La mayoría de los videojuegos están hechos en esos lenguajes. Ahora, sí, habrán visto que Minecraft está hecho en Java. Es muy famoso eso justamente porque sí, está hecho en Java y es increíble cómo está programado. Pero todavía no vamos con Minecraft. Esperemos un momento, ¿sí? Primero vayamos con los juegos de Super Mario de la NES, que es lo más simple para comenzar ya que son en 2D. Empecemos, a ver. Veamos, ¿qué es lo que ves acá? Mario, ¿no? El típico juego de Super Mario, el primero de todos, que lo ves ahí en la pantalla de inicio. Ok, ¿qué es lo que vemos acá? Mario no está puesto ahí porque sí, igual que el Goomba tampoco está puesto ahí porque sí. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, vectores. En álgebra tenemos los vectores. ¿Y qué es lo que sucede acá con los vectores? Bueno, habrás recordado seguramente recordás haber visto en el secundario función lineal. O bueno, X e Y, rectas de X e Y que te hacían graficar en un punto. Bueno, seguramente lo viste. Ahora veamos, ¿qué es lo que nos dice acá? Mario está ubicado en una recta, está ubicado en un punto X e Y. Mario es el punto de la recta. ¿Se entiende? Lo mismo que el Goomba, está ubicado en un punto de otra recta, X e Y también.
que a la vez está ubicado sobre una superficie la cual no puede ser atravesada. Eso también es programable. Todo eso es programable. Todo eso es lo que le dice el programador para desarrollar el videojuego. Que Mario esté en esa X e Y, al igual que el Goomba, y que cuando también después aprietes una tecla, se mueva en cierta velocidad, se mueva cierto movimiento hacia X si es que vas hacia la derecha o a la izquierda, ¿no? Y en Y si es que vas hacia arriba, que se mueva cierta distancia, ¿no? Entonces, todo esto justamente es lo que hace el programador, lo que le pide el programador hacer en caso de que suceda tal cosa. Todo esto que estoy mencionando son condicionales. En caso de que vaya para tal lado, que se vaya tanta posición en X para allá. En caso de que apriete tal botón, que se vaya tanta posición en X para allá. Y en caso de arriba abajo. ¿Se entiende? Todo esto es la programación detrás de los videojuegos. También, aparte de todo esto del movimiento X e Y, tenés bucles. ¿Cómo es que son los bucles? Bueno, vos tenés un total de 3 vidas, creo que eran, si no me equivoco, ¿no? En 3 vidas tenés en Mario. Si se te acaban las vidas porque, te matan los enemigos, ¿qué sucede? Game over. Entonces, ¿qué pasa? Por cada vez que perdés, se te resta una vida. Todo eso es un bucle, que por cada vez que sucede algo, se te resta la vida, y si llega a 0, game over. Entonces, ahí hay otro concepto de programación, bucles, con condicionales también, otra vez. Ahora, esto es un juego que yo mencionaba que era en 2 dimensiones. Pero ¿qué sucede si le agregamos un vector más? Lo hacemos de 3 dimensiones, como nuestro mundo. Bueno, es mucho más complejo así, porque ahora todos los movimientos dependen de los 3 vectores. Es decir, es muchísimo más complejo todo el movimiento. Y aparte de eso, también tenés que empezar a añadir las físicas y todo lo demás. Que por ejemplo, un papel en el videojuego no puede ser igual de duro que una roca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una roca es muy duro y esto es, miren, todo esto que tiene, si vos querés hacer este movimiento realista en el videojuego, vas a tener que añadir las mismas capas o muchas capas para que haga todo este movimiento. Todo esto es física también. Pero hacerlo en programación es mucho más difícil. Aparte de que, como digo, no puede ser como una roca. ¿Por qué? Porque puede romperse muy fácilmente. Miren. ¿Ven? En cambio, una roca no se puede romper así de fácil. Eso es justamente lo que hay que hacer. Entonces, hacer todas las capas necesarias para que una hoja se mueva como una hoja y no que sea igual de dura que una roca. O también, cuando lanzás un proyectil, hay muchos juegos que lo hacen mal esto respecto a las físicas y hacen el proyectil recto. Sí, en 90 grados. Pero no, un proyectil nunca es recto. En física tenemos algo llamado tiro oblicuo, que es justamente aprovechar la gravedad, básicamente comprender que la gravedad hace que caiga todo. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta lapicera, ¿no? Miren cómo va la lapicera. Se cayó, ven, en un momento. Lo que sucede ahí es que justamente lo que hay que replicar es esa caída de la lapicera. Muchos juegos no lo logran, claro, y acá es aplicar muy bien la física. Entonces acá también es la ciencia detrás, justamente es la física. Ahora sí, podemos ir con Minecraft y su mundo infinito, finalmente. Que sí, lo que pasa con Minecraft es increíble. Es un juego muy bueno, es un muy buen juego. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es un mundo de 3 dimensiones, como lo veníamos hablando, es un juego de 3 dimensiones, tiene su física, y aparte también sus proyectiles, tienen tiro oblicuo. Sí, tiene tiro oblicuo, genial. Entonces, es un juego increíble por donde lo veas, por todo lo que requiere dentro de lo que es los videojuegos, que es un largo detalle porque es un juego increíble. Pero lo que voy es acá, es cómo es que Minecraft genera sus mundos. Son aleatorios en cierto modo, no son todos los mundos iguales. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Tiene procedural, es algo procedural, porque no genera todo el mundo de una, no, va generándolo conforme vas avanzando. ¿Y qué pasa? Parece que no se nota, ¿no? Eso, pero ¿qué sucede? Es que lo hace increíblemente rápido. ¿Recuerdan que yo les decía que ese juego del 1961 hacía cálculos así, 100.000 cálculos por segundo? Minecraft hace millones de cálculos por segundo. Entonces, imagínense lo rápido que va, que ni te das cuenta que el mundo se va generando conforme vas avanzando.
Eso es procedural justamente. Y es algo increíble, que acá hay mucha matemática, muchos algoritmos detrás. Pero bueno, sí, son algoritmos, como decía, que son aleatorios en cierto modo, y digo entre comillas sí, porque como dije, no existe lo aleatorio en la computación. A ver, es increíble toda la matemática que hay detrás. Porque sí, tiene ciertas reglas también este algoritmo, que es respecto a lo que Notch dijo en su momento, que Notch, para los que no lo saben, es el creador de Minecraft. Pero claro, las restricciones que puso Notch en su momento es respecto de todo justamente el mundo. Es algo increíble toda la matemática que hay detrás, porque son millones de cálculos por segundo, como venía diciendo. Es increíble. Y bueno, como decía, son millones de cálculos, lo dije sí, ya más de una vez. Pero lo que voy es, sí, sabemos que Minecraft, por otro lado, no requiere grandes componentes. No es que requiera una supercomputadora. No, casi que cualquier computadora puede correr en Minecraft. Y eso es lo increíble. Hoy en día, una computadora común y corriente puede correrlo tranquilamente. Pero ¿qué sucede? Hay millones de cálculos por detrás. Entonces, estas son las maravillas de la ingeniería y la programación en general, ¿no? De toda la ciencia. ¡Viva la ciencia! Sí, ¡viva la ciencia! Pero es que esto es las maravillas de la ingeniería. De verdad, son increíbles. Recordemos también que para jugar estos videojuegos requerimos de una consola o una PC. Y entonces, a ver, ¿qué hay detrás de las consolas o PC? Son justamente hechas por ingenieros con altos conocimientos, muy buenos ingenieros, que bueno, es muy complejo hacerlo, y de hecho tiene toda una arquitectura detrás, una PC, como ya les mencionaba, un procesador tiene ya de por sí el assembly, ok, el assembly que es el lenguaje en el que están hechos los procesadores y hacen que puedan computar un montón de cosas por segundo, ok, perfecto, después tenés la placa madre, la RAM, todo eso y un montón de cosas más que si quieren se las explico en otro video. Así que bueno, ya que estás, dale like y suscríbete, ¿no? Ya que digo esto, y poneme en los comentarios si te interesa, así lo explico en otro video. Pero sí, justamente para todo esto requerimos ingenieros de muy alto nivel. Así que exactamente el mundo de los videojuegos requiere para producirlo muchos ingenieros y programadores de muy altos conocimientos detrás para hacer todo eso. Ni hablar tampoco de las consolas, ¿no? Y todo eso también que requerimos para crearlos, para que puedan correr los videojuegos. Entonces, todo esto es ciencia, sí, todo es ciencia, como veníamos diciendo en otro video que traigo acá. Así que sí, ¡viva la ciencia!, ¿sí? ¡Viva la ciencia! Y bueno, todo eso fue un poco de análisis detrás de la ciencia de los videojuegos. Hay mucho más que hablar. Si querés que hable más de esto, déjamelo en los comentarios y yo con gusto haré otro video más detallado de estos temas. Esto es una introducción de toda la ciencia que hay detrás. Hay mucho más detrás del desarrollo de videojuegos. Así que bueno, como digo, si te gustó, dale like, suscríbete y seguime en mis redes sociales. Así que bueno, yo me despido. Hasta la próxima. Chao.